Esta peregrinación de Cuaresma nace como un camino de conversión, un tiempo para abrir el corazón al Señor y dejarse transformar por su amor. En este recorrido os invitamos a hacer resonar con fuerza el testimonio de Santa Ángela de la Cruz, cuya vida ilumina nuestro caminar. Comenzamos en esta casa que, con motivo de los 150 años de la fundación de las Hermanas de la Cruz, ha sido reconocido como templo jubilar. Es un tiempo de gracia para contemplar su carisma y renovar nuestro propio compromiso de vivir la caridad con la misma radicalidad con la que ella lo hizo. Vamos a hablar un poco de la esperanza. Si os acordáis, el lema del jubileo es peregrinos de la esperanza. Y yo creo que siempre es interesante en los títulos fijarnos en las palabras. Entender lo que es peregrino y entender lo que es esperanza. Y un poquito desde ahí, inspirados también en ese documento que han sacado de Cáritas, pues vamos a reflexionar un poco sobre eso. Lo de peregrinos lo damos por hecho. Todo el mundo sabemos lo que es un peregrino. Y todos sabemos lo que significa peregrinar. Pero a veces yo creo que se nos olvida en la esencia, porque nos quejamos muchas veces, solo tienes que escuchar a la gente, cuando vienen dificultades, cuando alguien se nos muere, cuando un familiar, un difunto, siempre nos deja esa sensación de vacío, de extrañeza, de confusión. Y a mí me gustan las homilías de las exequias recordar que nosotros aquí estamos de paso, que nuestra meta no está aquí abajo, está allá arriba. Y cuando entendemos que somos peregrinos, entendemos por lo tanto que la meta no es llegar a tener aquí en este mundo todos los bienes que uno pueda aspirar, ni a vivir eternamente aquí, ni siquiera con el elixir de la eterna juventud. Aunque aquí hay gente que nos hemos visto hoy después de hace mucho tiempo y estáis igual que entonces. Yo más estropeado, no sé qué elixir tomáis, Pero ciertamente peregrinar significa tener claro que hay un origen y una meta, un destino. Cuando el Papa nos sugiere ser peregrinos de la esperanza, yo creo que la invitación que nos está dando es precisamente a entender que este mundo necesita ponerse en movimiento. Porque se está quedando mucha gente estancada en el camino por culpa de una cultura, entre comillas, materialista, una cultura narcisista, una cultura hedonista. ¿Y qué es lo que ocurre con esa cultura? Pues que o entras a formar parte de, o eres descartado. Y pierdes la esperanza. Es distinta la ilusión de la esperanza. Y tal y como la define la Iglesia la esperanza, incluso la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, nos dice que la esperanza es aquella actitud que nos mueve hacia una meta que vemos alcanzable. Para nosotros los cristianos, la esperanza tiene un adjetivo, cristiana. ¿Y qué quiere decir la esperanza cristiana? Quiere decir que tenemos una actitud que nos mueve hacia Cristo. Él es la raíz, la fuente y la cima de toda esperanza. Cuando el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, podría haber añadido perfectamente, yo soy la esperanza que necesitáis. Es decir, aquello que os va a mover para que caminéis hacia. Cuando nosotros vemos el documento que nos han preparado de Cáritas, lo nombro simplemente así, empezaba diciendo, necesitamos esperanza. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene esperanza no se mueve. La desesperanza te hace tirar la toalla, bajar los brazos, abandonar. Entonces, tener esperanza en medio de un mundo de desesperanza es saber anunciar todo aquello que nos lleva a un fin, a una meta, que es distinta a la meta que propone este mundo. Por eso dice, necesitamos esperanza. Luego nos habla de los caminos para la esperanza. Aceptación de la vulnerabilidad, teniendo como modelo a Jesús en el pesebre y en la cruz. Nos habla de un camino del cuidado y del acompañamiento.
Nos habla desde el sosiego y de la paz, desde la bondad, desde la sobriedad, desde la fraternidad, desde la ternura, y empieza a poner ejemplos de estos. Si recordamos un poco el concepto de la esperanza para nosotros cristianos, cuando el Papa ha dicho peregrino significa alguien que se pone en camino. Un peregrino, y creo que aquí todos o casi todos hemos hecho alguna peregrinación alguna vez, un peregrino sabe que tiene que ser práctico. ¿En qué? En lo que llevas encima. Porque yo cuando iba con las chicas del colegio de peregrinaje y venían con esas maletas, ¿de dónde vas? Vas ahí cargando la maleta así durante... No. Entonces ya había que explicar, ¿no? Una mochila lleva lo imprescindible. Y había algunos venían con unas mochilas que apenas podían andar. ¿Pero qué llevas? Dice, hombre, pues llevo un poco de todo. Desde el secador, que yo lo entiendo, porque en su día tuve melena, Pero yo ahora no lo necesito el secador. Me seca la brisa. Bueno, y aquí... Hasta alguna decía, yo llevo zapatos, aparte de las playeras, porque imagínate que paramos en algún sitio y hay un poco de fiesta, yo me quiero arreglar, Y digo, ¿ves? Cuando un peregrino sabe lo que hace, su mochila también se nota. Llevas lo imprescindible y lo que realmente necesitas. Pero cuando no eres peregrino, te llenas de cosas que no necesitas y que las llevas por sí. Cuando el Papa nos dice peregrinos, es decir, liberaros de aquellas cosas que os impiden caminar con frescura hacia la meta. Todo aquello que os quita esperanza. Y los cristianos tenemos que ser los primeros. ¿Qué es la esperanza? La esperanza, si os acordáis, forma parte de las virtudes. Pero existen distintos tipos de virtudes. Las virtudes, empezábamos, estas son parte de las virtudes teologales, que son 3, fe, esperanza y caridad. Pero también sabemos que existen otras virtudes, las virtudes cardinales. Y aparte de las virtudes cardinales existen las virtudes humanas. Virtudes humanas son todas esas cualidades que tenemos para hacer el bien, para hacer cosas bellas. Aquí hay gente que tiene virtudes maravillosas para cantar, para pintar, para hacer muchas cosas, ¿no? Pero cuando hablamos de las virtudes, yo creo que es interesante un número que dice el Catecismo, que si me permitís os lo quiero leer. Dice, la virtud de la esperanza corresponde, y mira qué palabra más bonita, la virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad. Es decir, la virtud de la esperanza cristiana es un anhelo que llevamos dentro de felicidad, que no lo llena el mundo en el que vivimos. ¿Os acordáis de San Agustín? Nos hiciste para ti. Lo voy a decir en latín para chulear un poco. Feliiste nos a te, et inquietum es cor nostrum, donec requiescatim te. Es que mola la frase así. Nos hiciste para ti, e inquieto está nuestro corazón. Anhelo hasta que descanse en ti. ¿Qué le pasa al hombre y a la mujer del mundo en que vivimos? Muchos no tienen anhelo de Dios. Y la inquietud más profunda que hay en ellos piensan que se llena con las cosas de este mundo. Materialismo. Las cosas. Y para tener cosas, dinero. Pues si no tengo dinero no puedo comprarme las cosas. El narcisismo, en la época de las redes sociales, donde hay gente que por un me gusta en las redes sociales es capaz de hacer barbaridades. Y el hedonismo hace que la búsqueda del placer por el placer hace que crea la gente que la inquietud, el anhelo de felicidad está en disfrutar. Cuando la mayoría de las cosas más importantes de la vida que se disfrutan van acompañadas de un sacrificio. Dice, el anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de toda persona. Es decir, nos hiciste para ti.
Es decir, Dios cuando nos creó ya puso en nosotros el deseo, el anhelo de Él. Pero para poder conectar con ese anhelo es necesario liberarse de todo aquello que lo impide. Cuando tenemos ese anhelo, entendiendo que ha sido Dios mismo el que nos lo ha puesto, entendemos que, y aquí viene la esencia, lo más bonito es este final, asume las esperanzas que inspiran toda actividad de los hombres, las purifica para ordenarlas al reino de los cielos. Y esto es lo básico, protege del desaliento. Dice San Pablo, para el que cree, todo ocurre para su bien. ¿Qué quiere decir? Que un cristiano, en medio de las vicisitudes del mundo, en medio de los problemas, en vez de quejarse, como hace todo el mundo, en vez de echar pestes contra Dios que hacen algunos, ¿por qué Dios? Lo que hace un cristiano con esperanza es decir, yo sé que esto que estoy viviendo tiene un porqué y un para qué. Esa es mi esperanza. Aprender la lección que tiene esta historia que estoy viviendo. Protege del desaliento, sostiene en el desfallecimiento, dilata el corazón con la esperanza en la bienaventuranza eterna. Es el impulso de la esperanza la que preserva de todo egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. Por lo tanto, peregrinos de la esperanza. Y el gesto que vamos a hacer nosotros hoy, de empezar aquí para movernos hacia otro lugar donde, de una manera muy simbólica, la Iglesia quiere expresar la caridad al servicio de los que sufren, de los enfermos, de mucha gente desvalida, de gente que no tiene a nadie. Y nosotros lo que vamos a hacer desplazándonos hasta allí es aprender que en la vida hemos de ser peregrinos en movimiento hacia todo aquello que da esperanza a un mundo sin esperanza, a un mundo que tira la toalla, a un mundo que siempre dice esto va de mal en peor. Cuando nosotros hemos de ser mensajeros, no de que va de mal en peor, sino que lo mejor está por llegar. ¿Y cómo cambia la actitud cuando uno piensa que lo mejor está por llegar? Y tal y como estamos nosotros en la Iglesia, puede haber desaliento y decir, cada vez somos menos, más mayores, más cansados, o podemos pensar, ¿qué estará haciendo el Espíritu Santo que nos tiene así? Esto es que está modelando aquí la Iglesia, la está reactivando, la está purificando de muchas cosas, ¿no? Que dábamos por supuestas y ahora hay que currárselo. Así que en vez de tener la desesperanza y el desánimo, me gusta mucho una cosa que dice don Luis, cuando habla que hemos de aprender a vivir en la víspera. Es decir, vivir en la víspera significa, hoy es víspera de domingo, y uno puede pensar, cada vez se acerca más la noche y la oscuridad, o uno puede pensar, la víspera te hace pregustar el gozo de la fiesta. ¿Me explico? Entonces, aprender a vivir en estas vísperas de la vida y de la Iglesia, en las que estamos como estamos, pero como peregrinos de esperanza. Entonces estamos llamados a ser testigos de la verdad, a entender que somos criaturas que formamos parte de un proyecto de amor. Es necesario aceptar la vulnerabilidad, entendiendo que nos exige una conversión y recorrer un camino centrado